No hay drama. Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes. Bien, comencemos. Vamos haciendo un problemita. Entonces voy a compartir pantalla para ver el problema de este día. Ya, entonces ahorita comenzamos, ¿listo? Dejo de compartir. Voy a compartir pantalla para que comencemos de una vez la clase de hoy. Ya, espérenme, jóvenes, un minutito. Un minutillo. ¿La ven en la pantalla, jóvenes? Sí, ingeniero, se ve. Perfecto, ahora sí arrancamos entonces. Bien, el problema es el siguiente. Lo voy a leer el problema. El problema dice así. Un tanque herméticamente cerrado tiene o contiene agua a una presión de 1,4 kilogramos fuerza sobre centímetro al cuadrado. Vayan sacando su tabla, ¿ya? El tanque contiene 100 litros. Y el agua tiene una calidad de 20%. O sea que es mezcla inicialmente. Se calienta muy lentamente hasta que su calidad es de 60%. Primera pregunta, determine la presión final. Segunda pregunta, calcule la temperatura final. Seguimos leyendo. Luego pide la gráfica. Grafique la transformación en un diagrama de Andrews. Y la gráfica presión versus temperatura. Bien, entonces esas son las preguntas que vamos a resolver. Ya, entonces ya lo leímos el problema, ese es el primer paso, leer el enunciado y extractar toda la información. Ya, para empezar voy dibujando el tanquecito. Dibujo el tanque. Claro, como es mezcla, es líquido más vapor. ¿Ya? La calidad es 20%, líquido más vapor. Claro que se lo calienta porque de calidad 0,2 se va a calidad de 0,6. Entonces hubo un calentamiento. Bien. Ahora, entonces vamos completando la información con tabla. Ya, el primer paso, se leyó el problema, se sacó, se extractó toda la información del enunciado. Bien, entren a tabla y ustedes me dictan cuánto vale la TS a 1.4. Dícteme, soy todo oídos. Si no hubiera, aproximamos, ¿ya? Si no hubiera, pero si hay, me dictan. ¿Cuánto vale? 108.87. 108,87.
Esto, por si acaso, grados Celsius. Ya, ¿cuánto vale el volumen específico del líquido? Dícteme. 0,00. 1051. ¿Cuánto? 10.51. 1051. 10,51. 10.51. ¿Cuánto vale el volumen específico del vapor? 1.21. Pero ingeniero, la temperatura de saturación en grados centígrados está aquí 110. Bueno, no sé, ustedes son los tipos de los cálculos. Ya, ¿cuánto vale el B sub B? En B sub B 1,21. 1,21. A ver, ¿cómo es la TS? ¿Cuánto es al final? ¿Hay 1.4 exacto? Dice Hay- 1.41. No, está bien 108, está bien 108. 1.41, ingeniero. Ya, bueno, Por eso yo... aproximando a 1,41. Aquí hay una en la tabla de agua saturada, ingeniero, está 1,461, 1,461. Está mal ese. Más cerca está 1.41. Mucho mejor 1.41. 1.40 está muy alejado, ¿ya? De todas maneras, se hizo una aproximación y hay que anotar, ¿ya? Porque no han sacado con un valor exacto, aproximando a 1.41. Anotamos ahí la aproximación. Ya. Bien, ya está completado el estado 1. Hacemos lo propio para el estado termodinámico 2. En el estado termodinámico 2, Ingeniero, perdón, en el volumen específico del vapor sería 1,254. 25,4. Variaría, sí, ingeniero, con la otra tabla ya. Claro, tiene que variar, pues, o sea, pero me tienen que dictar a 1.41. ¿Está bien a 1.41? Sí, está bien. Perfecto, ya. Bien, el estado 2 no tenemos la presión. Si tuviéramos, sacábamos la TS, la B sub L. Y justamente esa es la pregunta, ¿no? ¿Cuánto es la presión final? Esa es la consulta. Ya, entonces, de todas maneras, lo dejamos así esto, pendiente para completar, digamos. Lo que se sabe sí es que la calidad vale 0,6, la calidad final. Bien. Ya está entonces completada la información con tabla. Ese es el segundo paso. Completar información con tabla. Hasta ahí se puede completar. Ahora, la elección del sistema, que no es problema porque solamente es un tanquecito. Un tanque común y corriente, le ponemos su línea segmentado. Ese es el límite del sistema. Vamos con el cuarto paso. El cuarto paso es las características del sistema. Podemos afirmar entonces que este es un sistema cerrado. Aquí está, sistema cerrado. Si el sistema es cerrado, quiere decir que la masa es constante. La masa 1 igual a la masa 2. Ya, entonces acá ya está especificado. Esto es un tanque de acero inoxidable, por tanto el volumen es constante. Volumen constante, el volumen inicial igual al volumen final. Bien. Ahora como la masa es constante y el volumen es constante, entonces eso quiere decir que el volumen específico es constante. Entonces indicamos eso aquí abajo. El volumen específico es constante. Esto porque la masa es constante y el volumen es constante. Ahora, en el problema se observa que no hay trabajo mecánico porque el límite del sistema no aumenta de tamaño ni disminuye. Además, no hay ninguna paleta que esté girando. Entonces, no hay trabajo. Pero claro, existe intercambio de calor. Porque el problema dice, se calienta muy lentamente hasta que la calidad es de 60%. Entonces existe transferencia de calor y ese calor es positivo. Bien. Entonces estamos avanzando hasta ahí.
Ya tenemos completado el estado termodinámico, tenemos nuestro límite de sistema y tenemos nuestras características. Ya el quinto paso es la aplicación de fórmulas, ecuaciones y todo lo demás para responder la pregunta. Y la pregunta concreta es, determine la presión final. Entonces, vamos respondiendo esa pregunta concreta. Ya. La presión final será, y calculamos la P sub 2. Se observa que en el estado termodinámico 2, o sea, el estado 1 está completamente definido, porque tenemos la presión 1, tenemos la calidad 1, con eso podemos sacar el volumen específico 1. Además tenemos acá una variable extensiva, el volumen total. ¿Cuánto vale el volumen total? Arriba dice que vale el volumen del tanque de 100 litros. Entonces acá podemos colocar volumen 1, volumen 1, 100 litros. ¿Ya? $100 litros. Y claro que como el tanque es tanque de acero, este es igual al volumen 2. Podemos colocar acá, que este volumen de acá es igual al volumen 2. Esto por las características. Aquí podemos agregar B1 igual a B2. O sea que el volumen 2 es igual al 1. Y el 1 vale 100 litros. El 2 vale también 100 litros. Bien, entonces ya en el estado 2 estamos calculando la presión y decimos lo siguiente. Ya, tenemos, lo voy a bajar. Para calcular la presión final tenemos una variable intensiva, que es la calidad 2, que vale 0,6. Para poder definir el estado 2 necesitamos dos variables intensivas. Así como en el estado 1, por ejemplo, en el estado termodinámico 1 está completamente definido porque tenemos dos variables intensivas. Tenemos la presión y la calidad. Y definimos, podemos calcular el volumen específico 1. En cambio, en el 2 solo tenemos la calidad, nada más. Entonces, anotamos acá. Decimos, tenemos una variable intensiva. ¿Cuál? La calidad. ¿Qué hacemos? Buscamos otra variable intensiva. Otra variable intensiva pudiera ser, por ejemplo, bueno, en este caso la pregunta es la presión 2, ¿sí? Pide la presión 2 y la temperatura 2. Ya, acá voy a anotar entonces. Buscamos otra variable intensiva. Pudiera ser, voy a poner acá. Presión 2, que no tenemos, ¿ya? También podemos buscar la temperatura 2, pero que tampoco tenemos, ¿ya? Y se acaban pues las variables intensivas hasta ahí, ¿no? Porque son la presión, la temperatura, la calidad y el volumen específico. Ya, pero la presión nos están pidiendo en el inciso A. La temperatura nos están pidiendo en el inciso B. La calidad 2 se conoce, 0,6. Entonces, la otra variable intensiva que podemos averiguar es el volumen específico final, porque este es igual al inicial. Este B sub 2 sería mi segunda variable intensiva. Calculado B sub 2, podemos hallar tranquilamente la presión final y la temperatura final. Entonces, por las características, ya habíamos visto acá que el volumen específico final es igual al inicial. Dejo de compartir un rato porque hay un recuadro naranja que la afea la pantalla. Ya.
Entonces decíamos que el volumen específico final es igual al inicial. Ya, voy bajando entonces acá y lo calculo. Como se sabe que el B sub 2 es igual al B sub 1, entonces calculamos el B sub 1 con esta expresión. Calidad 1, B sub B más 1 menos X por B sub L. Entonces acá podemos reemplazar la calidad inicial vale 0,2. El volumen específico del vapor vale, sacamos de tabla, aquí está, es este valor. Lo copio y lo pongo acá. Ese es el del vapor. Y el del líquido también está aquí arriba. Este sería el volumen específico del líquido. Acá lo coloco. Y saquen su calculator. Calculen cuánto vale este volumen específico inicial. Saquen su máquina. 0,2516 Ya. 48. A ver, 0,25. Parece que he anotado mal. 40. 025 16 48, no, 25 16 25. 40 48. Ya. 8. A ver, chequen el valor. ¿Está bien? Sí, Sí, ingeniero. ingeniero. Perfecto. Ya tenemos entonces el volumen específico 1. Este sería el 1. Ya. Ya tenemos el volumen específico 1. Y por las características se sabe que es igual al 2. Entonces, aquí anotamos lo siguiente. Un ratito. Entonces, ya. Este B sub 2 es igual al B sub 1. Y claro, entonces el B sub 2 había sido igual a 0,251648. Ya tenemos entonces el volumen específico 2. O sea, ya tenemos dos variables intensivas. Esto se conoce. Lo voy a poner allá arriba. Ya tenemos entonces la calidad que vale 0,6 y ya tenemos el volumen específico. Primero voy a poner acá. Ya tenemos el 1, que lo habíamos calculado, que era este. ¿Sí, no? Ahora por las características, esto es igual al B sub 2. Ya. Es el mismo valor acá por las características. Ya tenemos dos variables intensivas. Tenemos la calidad y tenemos el volumen específico 2. Entonces, con esas dos variables intensivas podemos sacar la presión y la temperatura. ¿Cómo? Pasa que hay una relación entre B sub 2 y X2. Hay una relación entre ellas. Hay una cierta relación. Una B sub 2 en función de X2. Esa relación entre el volumen específico 2 y la calidad 2 es la que se muestra aquí abajo. Vamos bajando, aquí está. Esto lo subimos y decimos, hay una relación entre B sub 2 o una B sub 2 en función, mucho mejor así, en función de X2. Y esa relación B sub 2 en función de X2 está aquí. Es B2 igual calidad 2B del vapor más 1 menos X2 por B del líquido. Esta es una primera ecuación. De esta primera ecuación, ¿qué conocemos? Conocemos el B2, conocemos la calidad 2,
conocemos la calidad 2. Pregunto al curso, esta es una ecuación con ¿cuántas incógnitas? ¿Quién me puede decir? Con 2 incógnitas. Efectivamente, excelente, con 2 incógnitas. Por un lado tenemos como incógnita al B sub del vapor y al B del líquido. Es una ecuación con 2 incógnitas. Para resolver esto, ¿qué es lo que hace falta? Hace falta una segunda ecuación, ¿no ven? Eso hace falta, una segunda ecuación. Ahora, la tabla se convierte en mi segunda ecuación, porque en la tabla, ¿se acuerdan que habían 2 columnas? Bueno, en realidad 3 columnas y en la tabla. 3 columnas. Hay una columna de presión. A ver, observen ustedes su tabla. En la tabla hay una columna de presión. Para cada presión, al lado de la presión, hay una TS. Y seguimos más a la derecha, hay un volumen de líquido y hay un volumen específico del vapor. Está tabulado, ¿no ven? O sea, hay una tabulación B sub B y B sub L a una cierta presión. Por ejemplo, para la presión de 1,033, el BL vale 0,001044. El B sub B vale 1,67. Y así, para la presión de 7,03, cambia la figura. Para esa presión, por ejemplo, para 7,03, el BL vale, yo estoy acá viendo de tabla, tengo una tablita a 7.25, digamos, 0,001107 el BL y el B sub B 0.269. O sea, lo que quiero decirle que por estadística nosotros podemos meter esa columna de volumen de líquido y volumen de vapor, podemos meterla a la computadora, al Excel, y podemos sacar una función matemática. No sé, puede ser que sea una recta, pudiera ser que sea una función exponencial, potencial, una cuadrática, una polinómica de tercer grado, lo que salga dependerá, digamos, del coeficiente de correlación. Pero de que podemos agarrar el BL y el BB, ¿ya? En función de la presión, podemos tabularlo, bueno, está tabulado, ¿no? Lo podemos meter al Excel, y ese conjunto de datos entre BL y B sub B, podemos sacar una ecuación matemática por mínimos cuadrados. Se puede, ¿ya? Ya, pero nosotros no vamos a hacer eso. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Tenemos esta ecuación de acá, que es la primera ecuación, una ecuación con 2 incógnitas. Entonces la tabla, dejo de compartir un momentito, jóvenes, voy a borrar ese recuadro. Borro ese recuadro. Y aquí. Ahora sí. Bien, le estaba diciendo que tenemos una ecuación con 2 incógnitas y acá tenemos valores tabulados de B sub B y L. O sea, esto de acá, que están viendo acá, viene a ser la tabla. Esto es la tabla. Esto es la tabla. La tabla viene a ser mi segunda ecuación. Pero como les dije, ese B sub B y BL, podemos meterlo al Excel y sacar una ecuación matemática. Pero no vamos a hacer eso nosotros, sino vamos a trabajar con los valores numéricos nomás, que están tabulados. Entonces, una ecuación, ¿ya? En este caso es una ecuación lineal, con 2 incógnitas y valores tabulados, que la tabla vendría a ser mi segunda ecuación. Entonces, una ecuación con valores tabulados, ¿cómo se resuelve? Se resuelve por tanteo, por prueba y error. Si nosotros, repito nuevamente por última vez, y metemos los datos, el BL y el B sub B al Excel, que podemos meterlo, y podemos sacar una ecuación matemática, y podríamos colocarla aquí como una segunda ecuación, y después resolver con la primera. Ya, pero no vamos a hacer eso, sino vamos a agarrar la primera ecuación, y la tabla, los valores tabulados, viene a ser mi segunda ecuación.
Entonces ahora, pero ¿cómo se resuelve la primera ecuación? Con valores tabulados. Eso se resuelve por tanteo, por prueba y error, por prueba y error, prueba y error. Entonces, eso es lo que vamos a hacer a continuación. Resolver una ecuación con valores tabulados y lo vamos a hacer por tanteo. Entonces ahora, ¿qué vamos a tantear? Vamos a tantear la presión. Podemos tantear temperatura, pero estamos buscando como primer inciso la presión final. Inicialmente la presión vale 1,4. Lo estamos calentando. A ver, pregunto al curso, habiliten su micrófono. Pregunto, si yo caliento este líquido más vapor, ¿cómo será la presión final? ¿Quién me puede decir? Más alta. Más alta. Esa es la respuesta, más alta. O sea que hay que suponer presiones mayores que 1,4. O sea, no tiene sentido que me supongan una presión de 1, una presión de 0,7. No tiene sentido. ¿Por qué? Porque la presión inicial es 1,4 y el sistema está siendo calentado. Entonces, lo más lógico es que la presión final sea más alta a 1,4. O la temperatura, si ustedes quieren. Inicialmente era 108,87. Lo caliento, puedo suponer temperatura también. Temperatura mayor a 108,87. Puedo suponer temperatura de 110, de 115, 150, 260. Ya, pero vamos a comenzar suponiendo la presión. Inicialmente está a 1,4, el sistema se calienta, por lo tanto, la presión final tiene que ser mayor a 1,4 por ley, ¿ya? Por ley. Entonces acá colocamos así. Y aquí está. Aquí está. Vamos bajando y vamos mostrando. Ya. Una ecuación con valores tabulados se resuelve por tanteo. Es decir, por prueba y error. Ya. Primer tanteo. Hay que suponer una presión mayor que la presión inicial. Y la presión inicial vale 1,4. ¿Ya? Entonces, aquí voy a copiar la unidad de la presión para que esté completo. Siempre hay que poner la magnitud y su unidad. 1,4. Bien, ahora pregunto al curso, ¿qué valor de su tabla quieren suponer? Entonces busquen un valor de tabulado que sea mayor a 1,4. Habiliten su micrófono y me dictan. Un valor que haya en tabla. A ver, voy a habilitar mi cámara, mi webcam, ¿ya? Espérenme un ratito, voy a habilitar mi cámara. A ver. 2,11, ingeniero. Ahorita, un ratito voy a habilitar mi camarita. Ya, dejo de compartir. Ya. Lamentablemente, lamentable.
A ver, denme un minutito, jóvenes. Quería mostrarles con la webcam. Bueno, lamentablemente no da mi camarita. Tengo que reinicializar la máquina. Bueno, y eso va a ser más complicado. Ya, pero no importa. Tengo que reinicializar la máquina. Ya, pero no la voy a reinicializar, ahí nomás. A ver. Ya. Lamentablemente, lamentable. Ya, no va a salir. Bueno, de todas maneras, ustedes tienen tabla.